Porque el hombre, que es hombre, cabal, íntegro y proporcionado, preparado para la acción, decidido en cuerpo y alma a plantarle cara a los vaivenes del vivir, se le reconoce al instante de forma y modo. Decidido y constante, pisa fuerte y deja huella. Su acción martilleante moldea civilizaciones y pensamientos, consciente del duro esfuerzo que eso conlleva e incluso sin llegar jamás a conocer su labor. Pero el hombre, que es hombre, no busca la fama, queda atrás de banales estereotipos. Él, consecuente y congruente, busca el resultado común y colectivo, porque así se forjan sociedades, así se forjan naciones, y para tal caso no son necesarios portadas ni prebendas. Porque el hombre, que es hombre, crea y jamás destruye, imparte conciencia, nunca irreverencia, siembra escuela, no parcialidad, demuestra valentía, es revolución y evolución constante, es arte, letras y filosofía, es ciencia, es invectiva incesante ante la apatía de una sociedad esclava. El hombre, máquina perfecta, simbiosis completa de alma y cuerpo, tiene el deber de proteger a sus semejantes, hacer lo posible y creer en ello. Porque existen diversas clases de personas, aquellas que cambian el mundo con sus acciones, con su esfuerzo diario, y otras, otras que solo se benefician de ello, sin aportar nada a la sociedad donde viven y a la que le deben tanto. Tenemos el deber y el trabajo de cambiar el mundo, de hacerlo habitable para todos, de crear voluntades, pues es nuestro deber, como testigo propio de la evolución humana, como una correlación propia a nuestras civilizaciones antiguas. Creo que no será necesario citar a aquellos que moldearon y crearon una sociedad más justa. Primero, porque no terminaríamos nunca. Y segundo, porque pienso que cada cual tiene sus iconos a seguir. Así que solo me quedaré con una cita del humanista don Julián Sorel Huxley. Esta tierra es uno de los raros lugares del cosmos donde la mente ha florecido. El hombre es un producto de casi 3 millones de años de evolución, en cuya persona el proceso evolutivo por fin ha tomado conciencia de sí mismo y de sus posibilidades. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy un Café de Levante, cargado de esa excelencia empresarial, de esos proyectos humanos y por supuesto de un trabajo enorme en equipo. Y para eso se encuentra con nosotros don Nicomedes Ruiz, es el presidente del Club Rotary de Jerez de la Frontera. Amigo Nicomedes, muchísimas gracias y agradecerte tu acercamiento aquí a Sanlúcar de Barrameda y a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas noches, muchas gracias y estoy aquí encantado de haber venido a vuestro café. Pues Nicomedes, entendemos como la base fundamental del Club Rotary, del Rotary Club, la prestación de servicios humanitarios a sus comunidades. ¿Cómo se origina ese proyecto por parte de su fundación, don Paul Percy Harry, en 1905? Muy bien, pues te cuento. Primero, agradecerte las palabras, la introducción que has hecho. Cada vez que tenemos una reunión rotaria, ahora contaremos lo que es. Lo primero que hacemos es le llaman invocación, antiguamente, hoy en día es una reflexión, y lo que hacemos simplemente es predisponernos el espíritu para ver de qué vamos a hablar. Y tu introducción ha sido perfecta para crear ese ambiente y esa predisposición de ayuda a los demás y de solidaridad. Yo creo, Nicomedes, que estamos en un punto de este siglo XXI que necesitamos gente de acción. Efectivamente. Bueno, pues precisamente ese Rotary, como bien dice, Rotary nace en el año 1905, nace en un pequeño pueblo de Illinois, cerca de Chicago, en Evanston, y lo crea Paul Harry en los primeros años de revolución del siglo XX, donde la situación en Chicago era complicada, y de alguna forma la sociedad necesitaba parar un poco y fueron los distintos profesionales de aquel pueblo los que decidieron reunirse y decir, oye, vamos a dedicarle
un rato a la comunidad. Vamos a vernos, vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a tanta gente que lo está pasando mal en estos momentos tan convulsos de la sociedad de Chicago de aquella fecha. Entonces, bueno, básicamente es eso. Básicamente es decir, vamos a intentar devolver a la sociedad desde el plano profesional, con nuestros contactos, con nuestra formación, con nuestra preparación, lo que recibimos de ella y nos ha hecho de alguna forma destacar en la misma. Entonces, bueno, pues al final se ha conseguido hacer un movimiento internacional que lo constituyen más de 1.200.000 rotarios en todo el mundo, repartidos en 220 países y con una representación de más de 35.000 clubes. Es muy difícil que lleguemos a una ciudad y no existe un club rotario el que te acoja. Nosotros andamos por el mundo con esta pequeña insignia que nos distingue como rotario, y ante cualquier necesidad, ante cualquier problema que tengamos en el mundo, nos van a acoger con los mismos criterios y con los mismos valores que tenemos en el mundo. Bueno, es una sociedad, una organización que tiene 112 años de historia y que probablemente sea una gran desconocida. No ha sido su primera propuesta, no ha sido darse a conocer y tal, sino simplemente una de las palabras de Paul Harris, su fundador, era que el movimiento se conociera por las obras que hace, como bien decías en tu presentación, y eso es lo importante. Y son importantísimas las obras que Rotary ha hecho en estos 112 años. La más destacable y la que abanderamos desde el año 85, 1985, es la erradicación de la polio a nivel internacional. El esfuerzo económico que se ha hecho ha sido tremendo. Los rotarios no aportamos dinero a Rotary, sino que lo que hacemos es que de alguna forma dentro de nuestras ciudades y de nuestros ámbitos de actuación provocamos situaciones y provocamos acciones para que la sociedad se involucre y esos fondos pues vayan directamente. Es un punto de apoyo importante para que se lleven a cabo esa... Hoy en día en la erradicación de la polio, por ejemplo, tenemos un convenio pactado con Bill Gates, con la fundación de Melissa y Bill Gates, porque por cada euro que nosotros conseguimos para erradicar la polio, ellos ponen 2. Ahora mismo el programa está casi a punto de terminar. Se han dado solo cuatro casos en lo que llevamos de años de polio en el mundo, en sitios donde todavía está afectado, en países que están afectados por la guerra, pero tenemos claro que en muy poco tiempo lo habremos erradicado. Yo creo que es un dato, por ejemplo, tan importante que no se conoce. Claro. Entonces, bueno, pues dentro de los sistemas de innovación que hoy en día en cualquier empresa que se precie hay que introducir, pues es básico informar a la sociedad qué hacemos, por lo que lo hacemos para recibir apoyo de la misma, porque no haríamos nada sin ella. Porque esa primigénita etapa o idea de Paul Harris en 1905, esa sinergia es la misma que se lleva actualmente, ¿se ha mantenido igual? Es la misma, los principios básicos son exactamente lo mismo y bueno, y se basa tenemos reuniones periódicas, en el caso nuestro del Club de Jerez somos actualmente 19 socios, que nos reunimos todos los martes, dejamos aparte la familia y nuestras empresas, y simplemente después de esa pequeña introducción o reflexión que nos hace a todos pensar por qué hemos ido por qué organizamos esa reunión, lo que hacemos es poner en valor, ver qué necesidades hay en la sociedad, en la comunidad en la que estamos directamente implicados, y ver en qué podemos contribuir con nuestra formación profesional, con nuestros lazos dentro de la sociedad, nuestros tentáculos, después de muchos años del ejercicio profesional, somos capaces de liderar distintas profesiones de la sociedad y poner en valor esa fuerza que tenemos. Porque sí es verdad que hemos hablado bueno, has hecho un abanico, ¿no?, de esas posibilidades que podemos encontrar dentro de los rotarios, pero también a nivel intelectual imagino que también habrá una importante conexión, ¿no? Bueno, totalmente. Los principios de Rotary están basados además en uno de los valores básicos es la diversidad. En Rotary somos abiertos desde el minuto 1, desde el 1905 ya Paul Harris fue visionario y
y bueno, está abierto a todas las creencias, a todas las religiones, a todas las razas. Existe una pluralidad total, ¿verdad? Total, orientación sexual, género, lo que se te ocurra. Es decir, ahí está la riqueza de Rotary. Pues además le tocaría vivir una época complicada, porque sí es verdad que en Norteamérica en 1905 ahí había serios problemas de orden racial. Pues fíjate lo que se tiene que aprender de entonces. Hoy en día que lo que se están poniendo barreras y simplemente lo que se quiere es cuidar solo de ellos y olvidarse del mundo. Ya en 1905 hubo alguien allí que precisamente con los principios de apertura, de diversidad y de ayuda humanitaria pensaba en los demás y no en ellos. Nicomedes, a título personal, ¿cómo ves actualmente en pleno siglo XXI la integración de la sociedad en los problemas que tenemos, que son bastantes en este mundo tan convulso que estamos viviendo? Yo creo que dentro de la sociedad que hoy conocemos y que leemos diariamente en la prensa, todo lo que no sea y todo lo que no salga de la sociedad civil difícilmente pueda transformar realmente la sociedad. Vivimos en un mundo donde, por un motivo o por otro, los grandes valores cada vez están más repudiados, y como no sea dentro de la familia y como no sea en muy pocos nichos que quedan, nadie habla de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente le toca a la sociedad civil dar un paso adelante sin ningún tipo de tapujo y poder decir claramente por dónde van las cosas. Y las cosas van por la formación, por prepararnos y por cultivar valores que están totalmente en desuso. Evidentemente, yo creo que antes, cuando hablábamos de esa conexión, ¿no?, con los rotarios y la intelectualidad mundial, en este caso también deberíamos de ver ese punto de la educación desde los más pequeños para evitarnos en un futuro este tipo de problemas que estamos teniendo. Esta deshumanización quizás puede venir por una falta de ciertos valores y de educación desde pequeños, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, y parece mentira que ni en ese apartado tan básico no sean capaces los que hoy nos gobiernan de ponerse de acuerdo y estén dando los vaivenes que dan en educación. Y bueno, pues yo creo que desde este tipo de organizaciones que son totalmente civiles y que nacen del esfuerzo de personas que no piden nada a cambio. El lema del Rotario es dar de sí antes de pensar en sí. Entonces eso te dice todo, ¿no? Entonces, ¿en qué pocos sitios quedan donde alguien llegue sin esperar nada? Y como siempre ocurre, cuando llegas con esa disposición, cuando llegas creando eso, es donde más recibe, porque lo que recibe es lo que hoy nadie busca. Uno busca vanagloria, lo que busca es resultados, y resultados están. El Club de Jerez estamos ahora haciendo la 4ª campaña de vacunación. Hemos conseguido de muchos clubes y de la sociedad jerezana que se aporte un montante en torno a 40.000 euros, que por otro lado después Rotary duplica, y hoy en día tenemos 85.000 dólares para iniciar la 4ª campaña de vacunación en Costa de Marfil. Entonces vamos a vacunar a 15.000 niños. Sí, es un tema que entonces, vamos... Bueno, son cuestiones que ahí es donde está la satisfacción, el saber que hemos conseguido librar a muchos niños de una muerte segura, ¿no? La verdad es que hemos hablado antes de comenzar entre cámara o entre bambalinas, antes de comenzar, de esa trayectoria que ha habido con esos importantes clubes que han existido en España. Lo podemos llamar como clubes masónicos antiguamente, muy extendidos en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Por supuesto, no digo evidentemente que el club rotario, los rotarios sean un club masónico, ¿no? Pero sí es verdad que han existido esa serie de clubes, desde las sociedades patrióticas económicas de amigos del país, que se establecieron en España para en este caso, introducir ciertas propuestas, ¿no?, para facilitar la industrialización, el comercio, una sociabilidad un poco más justa. Después también esos clubes que han existido siempre en el siglo XIX, sobre todo en esta parte baja, en Cádiz, en Sanlúcar, en Jerez, también el Club Rotario a principios de siglo, otros clubes que han existido importantes. Parece que esa sinergia de ayudar a la comunidad, a la sociedad, no es algo nuevo, es algo que viene desde muy atrás. Correcto, eso es así. De hecho, en España, fue el Club Rotario de Madrid, fue de los primeros que se creó en Europa, el primero exactamente, en la segunda década del siglo XX,
y bueno, y tuvo muchísima importancia en sus primeros años, pero lamentablemente con la llegada de la dictadura pues fue borrado del mapa, hubo que disolverlo, y hasta una vez finalizada y con la llegada de la democracia pudimos hacerlo de nuevo. Bueno, son organizaciones que, como te decía, hablamos claro y fuerte y alto y no interesamos a mucha gente que claro, tal. Entonces, claro, ese fue el motivo. Realmente, bueno, a diferencia con la masonería, con la que no tenemos ningún punto de unión, de hecho, en alguna ocasión en nuestro club hemos invitado a los responsables de la masonería en la zona, y bueno, pues nosotros hablamos desde la claridad, desde la transparencia, y vamos enseñando quiénes somos y lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que eso pues nos distingue totalmente y nos diferencia de ese tipo de movimientos, pero está claro que en esos movimientos también tendrán sus partes buenas y también tendrán su cabida dentro de la sociedad. Claro. Los principios rotarios es fundamentalmente el que te he dicho, desde la diversidad, desde la integridad de los socios, porque no entra cualquiera en un club rotario, tiene que cumplir unos niveles de integridad y de ética profesional. Lo que hacemos es, a través de la amistad, pues ya te digo, impulsar proyectos de solidaridad. También hay una parte que no se conoce y es de muchísima importancia, es lo que se hace con la juventud. Tenemos programas de ayuda a la juventud que lo que crean es unión y intercambio entre jóvenes. Hay programas de intercambios cortos, que es cuando un estudiante quiere ir a aprender idioma a algún país dentro de Rotary, pues simplemente nosotros facilitamos que dentro del club haya ese tránsito de niños. Ese nexo de comunicación. Apadrinados por nuestro club, y siempre a una familia de un rotario de fuera, donde simplemente el hecho de ser rotario te está de alguna forma marcando unos hitos de similitud con nosotros, claro, en cuanto a criterios y tal. Damos anualmente en torno a 100 becas para proyectos en 7 universidades del mundo, para estudios en pro de la paz en el mundo. Eso tiene muchísima importancia y bueno, yo creo que son, como te vuelvo a insistir, valores que uno intenta buscar en la sociedad y en pocos sitios te los encuentras, ¿no? Y yo creo que realmente el futuro de la humanidad está en que realmente seamos capaces de ayudarnos unos a otros y salir adelante. Nicomedes, Club Rotary Jerez, ¿cómo se establece? ¿Cuándo se establece? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Y cuál es ese punto actualmente en el que se encuentra la fundación en Jerez? Sí, el Club de Jerez nace en el año 2003, ahora va a hacer 15 años, en el mes de septiembre hará 15 años. Lo funda un sanluqueño de pro, Salvador Martínez. Salvador Martínez conoce el movimiento rotario y él, con Óscar Fernández Ayala, un buen amigo y notario Jerez, pues deciden, y además que venía ya de otros clubes, de una vida rotaria dilatada, deciden crear el club en Jerez y bueno, ha tenido una trayectoria fantástica, ha hecho proyectos extraordinarios. De hecho, el proyecto más emblemático, ya no de Jerez, sino de todo el distrito, porque España se divide en 3 distritos rotarios, y el proyecto de más volumen que se ha hecho en España desde Rotary ha sido la promoción del hospital de Alzheimer. AFA, que es la Asociación de Familiares de Alzheimer, se acercó al club porque tenía un problema puntual de unos servicios higiénicos en su asociación, que lo estaban pasando muy mal, y Rotary, después de conocer el problema, posibilitó que el ayuntamiento cediera unos terrenos y que toda la sociedad se volcaran. Otros grupos y otros clubes rotarios del mundo se volcaron en el proyecto de Rotary, y al final, pues bueno, aquello generó un proyecto de 3,5 millones de euros, que hoy en día es el hospital de día de Alzheimer, que acoge a los enfermos de Alzheimer, y que aún no está terminado. Hay la parte superior del edificio, queremos terminarla para que pueda ser no solo centro de día, sino que pueda ser hospital. Qué satisfacción, ¿verdad, Nicomedes? Tiene que ser cuando se habla de un proyecto encima de una mesa, se extienden los planos, se extienden los presupuestos, las ideas,
se llega a cabo, ¿no? Y en el momento que se termine, yo creo que es la satisfacción, evidentemente, en este caso de los rotarios, de poder decir, bueno, esto ha sido un proyecto que ha nacido de nuestro trabajo, de nuestro ímpetu, y aquí está el trabajo terminado para el disfrute, en este caso, de la sociedad, ¿no? Pero lo que es importante es saber que no podríamos hacer nada sin la implicación de la sociedad. Por ejemplo, esta semana tenemos previsto, es tradicional en los rotarios, uno de los motivos de la rueda, que es nuestro emblema, es que todos los años gira. Todos los años gira, de forma que los cargos son anuales. Yo soy el presidente que entra ahora, pero lo que tengo es un año. El año siguiente aparece otro. Todos los cargos en los 35.000 clubes y en el 1.200.000 rotarios que te he dicho cambian todos los años. Y lo hacemos en una tradicional velada, que en este caso la tenemos el día 29 en Jerez, y donde cambiamos todos los cargos. Este año hemos querido hacerla allí porque queremos que sea una cena benéfica, y el beneficio de todo lo que se recaude ese día será para la Fundación Universo Accesible, que es una fundación que está promoviendo en Jerez el restaurante Universo Santi, que es un restaurante pionero en lo que está haciendo, que es de alguna forma preparar y formar a personas con discapacidad para eso. Entonces, bueno, pues Rotary es patrono de ese proyecto, lo he leído. Y lo mismo que te he contado, lo que hacemos es, dentro de nuestra posición, dentro de la sociedad jerezana, atraer al mayor número de personas para que acudan a esa cena, y ahí conseguiremos una recaudación importante para impulsar ese proyecto. Pues Nicomedes, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y vamos a retomar también el tema de Universo Santi, que creo que es un proyecto muy bonito, y esa colaboración, en este caso soy ya miembros del patronato, ¿no? Tú mandas. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Nicomedes Ruiz, hablando del Club Rotary de Jerez, de sus proyectos, de su acción social y de su trabajo constante y diario. Nicomedes, nos quedamos antes con el proyecto Santi, en el proyecto Universo Accesible, que está en el Altillo, si no recuerdo mal. La finca del Altillo, algo... bueno, yo creo que es una burbuja diosochesca o decimonónica del Jerez del siglo XXI, ¿verdad? Correcto, aquello es una maravilla. Yo lo conozco bien porque, toda la zona de la avenida, la parte derecha de la avenida, de lo que era el Parque González Ontoria, lo que fue la urbanización El Bosque y la finca del Altillo, pues es una finca que era de los González. Y bueno, después del Parque González Ontoria sí se salvó, y hoy en día acoge nuestra Feria del Caballo de forma tan extraordinaria, con aquel marco estupendo. Sí se edificó la zona del bosque, pero también se conservan grandes arboledas y grandes, así se llama por la urbanización. Y después quedó la finca del Altillo. La finca del Altillo fue donde convivieron 8 hermanas solteras durante muchísimos años, cuyo objetivo era primordial, era preservar aquella maravilla de botánica para generaciones futuras. Como pasa en tantos sitios, pues se les usurpó de mala forma aquella finca, y las cosas del destino, y que al final pues las cosas que tienen que llegar a su sitio pues llegan. Pues esa finca, el ayuntamiento al final le dio una concesión administrativa a la Fundación Universo Accesible para, dentro de la misma, además de conseguir que se conserve y tal, poner en valor un centro de formación de personas con discapacidad, crear un restaurante totalmente... Es que en este siglo XXI, ¿verdad?, que parece muchas veces que cada uno va a lo suyo, ¿no? Estas nuevas tecnologías y que quizás nos evaden de los problemas cotidianos y sociales del día a día. A mí estos proyectos me parecen, darle un aire nuevo y rejuvenecer una ciudad, ¿verdad?
La idea nace desde dentro de Rotary. Entonces, cuando fueron dos compañeros rotarios, Ignacio Sánchez Cabanillas y Antonio Vila, los que tuvieron esa lucidez y vieron ese proyecto, y bueno, se lanzaron al mismo desde el año 2014, que está costando muchísimo sacarlo adelante porque es un proyecto ambicioso y no es fácil ponerlo en marcha, pero ya cuenta con empresas patronas del mismo y patrocinadores de primer nivel, y bueno, va a ver la luz creo ya en septiembre, y de alguna forma lo vamos a impulsar. Es pionero totalmente, y cada vez que te acercas allí da gusto. Ya precisamente ayer empezaron los cursos de formación, ya están los chicos allí preparándose con una ilusión tremenda, con unas ganas tremendas, y bueno, pues creo que esta mañana hacemos números de la cena. Tenemos ya confirmado, creo que son 250 asistentes, es decir, que nosotros vamos a hacer un esfuerzo allí importantísimo y le vamos a dar una inyección importante para que puedan ir terminando los flecos que quedan por hacer. Nicomedes, volviendo un poquito a esa historia de los Rotarios, del Club Rotary, hay esa estructura en la que está formada los Rotarios de manera mundial. Tengo anotado que son de tres formas, ¿verdad? Como en Rotary Internacional, la Fundación Rotary y los clubes rotarios, ¿verdad? ¿Cómo funcionan esas estructuras entre sí? Bien. Bueno, Rotary Internacional engloba al total de los clubes. Es decir, los 35.000 clubes. La madre es Rotary Internacional. Somos miembros todos del Rotary Internacional y nos ocupamos con cuotas de mantenerlo. Todo lo que nosotros, las cuotas y todo lo que pagamos, después se nos devuelve siempre en proyectos. Es decir, si nosotros, cualquier proyecto, que te he comentado de Costa de Marfil, que vamos a vacunar a los niños, una vez que cumple los requisitos que marca Rotary se involucra poniendo el 50% del costo que tenga el proyecto. Así que todas esas cuotas al final se devuelven, pero en proyectos de servicio. La Fundación Rotaria es una entidad totalmente independiente y la crea Rotary 12 años después, ¿no? Precisamente este año es el primer centenario de la Fundación Rotaria, y a través de esa fundación es como se devuelven los fondos a los distintos clubes. Entonces son estructuras administrativamente independientes, pero que tienen ese mismo nexo de unión. Desde la fundación, por cuestiones de un tipo fiscal y de muchos tipos, desde la fundación es de donde nacen los fondos para financiar los proyectos que se elaboran en los clubes. Una de las cosas importantísimas, al estar en todos los 220 países que estamos, nuestra organización es habitualmente la primera que actúa ante cualquier conflicto, ante cualquier cosa que haya en el mundo. En Haití, el primero que funcionó fue el Club Tal. Nuestro dinero es inmediato. El euro que sale del Club de Jerez para cualquier proyecto llega completo al punto de destino a hacer su función, y llega a través del club rotario donde sea. Ahora mismo en Costa de Marfil lo hacemos a través de Abiyán, que es una ciudad de Costa de Marfil, y que será la que reciba los fondos directamente nuestros, es decir, no paga peaje de ningún tipo. Es un dinero que llega al 100% al destino final. Que eso es difícil que eso ocurra en otro tipo de organizaciones. Parece que ese logotipo, ¿verdad? Ese icono, esa iconografía del engranaje funciona perfectamente a nivel mundial. Funciona perfectamente porque, ya te digo, el perfil rotario es un perfil de personas que de alguna forma están agradecidas a la sociedad por lo que han conseguido en su profesión, y lo que quieren es de alguna forma devolverlo. Permítame que le lea un extracto sacado de vuestra página web, pero creo que era muy interesante, porque ponía que actividades, por ejemplo, para cambiar la sociedad, sería como promovemos la paz, combatimos enfermedades, proporcionamos acceso al agua salubre, saneamientos y fomentación de los buenos hábitos de higiene. Protegemos madres e hijos, fomentamos la educación, desarrollamos economías locales,
Correcto. ¿Cómo se estructuran todos esos proyectos? Porque hemos hablado de ese engranaje, que es el logotipo, que es el buque insignia, ¿no?, ¿verdad?, de los Rotarios, pero verdaderamente es un engranaje muy, muy bien engrasado, porque para llevar toda esta maquinaria a países donde quizás una cierta precariedad política, precariedad económica, problemas financieros de guerra, etcétera, etcétera, creo que llega a ser bastante difícil. Es complicado, pero nada es baladí, nada es fácil. Entonces, dentro de Rotary, para poner un proyecto de esto en marcha, hay que cumplir una serie de requisitos. Le llamamos la prueba cuádruple. Hay que valorar perfectamente dónde estamos promoviendo el proyecto que sea. Y de las cosas básicas es la sostenibilidad. Si nosotros no vamos a hacer nunca nada que después no sea sostenible. Si nosotros estamos haciendo vivienda, pues bueno, pues hay que procurar ver cómo eso después, la conservación, el mantenimiento, que ahora tenemos un proyecto también en marcha de ese tipo. Todo está basado en que nuestras acciones sean sostenibles. No tiene sentido ninguno que nosotros promovamos una vacunación en niños y no esté previsto que esa vacuna hay que repetirla dentro de un mes o de 15 días. Es decir, todo tiene que ser sostenible para que Rotary te lo apruebe. Y bueno, pues, estamos en manos de profesionales. Son 35.000 clubes de profesionales, médicos, ingenieros, claro, es notarios. Que es muy interesante, entonces, cuando hablamos de que la gente que forman el Club Rotary son personas que evidentemente no solo están involucradas con la sociedad, sino que son pilares de la economía, de la sociedad en sí, de la industrialización, del comercio, de la educación, de la cultura, de la literatura. O sea, que hay unos pilares muy, muy bien sostenidos, ¿no? Esa es la fuerza. Lo que te decía antes de la diversidad, ¿no? Eso nos hace muy, muy fuerte. Y de esa pequeña lista que hemos leído, hay una muy interesante que yo creo que nos interesará sobre todo a todos nuestros seguidores, ¿no?, del programa, porque nos toca quizás más de cerca, que esos son esos proyectos económicos para, bueno, darle una nueva visión industrial y económica a cualquier sociedad, ¿no? Ese desarrollo económico dentro de las pequeñas localidades donde Rotary tiene su radio de acción. Por ejemplo, Jerez, Sanlúcar, esta parte baja de Andalucía, la zona gaditana. ¿Cómo son esos proyectos para intentar fomentar la industria, el comercio? ¿Cómo es vuestro trato con las sociedades industriales? Fíjate, nosotros ayudamos a que las cosas ocurran. Una cosa muy próxima que nos ha hecho unirnos bastante a Sanlúcar, el tema de la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación. Se acercó a vernos el responsable que promovía esta idea y bueno, nos ilusionó tanto que nos hicimos patronos de la Fundación Puerta de América. Rotary quiere desde nuestra posición intentar ayudar a esa conmemoración como podamos. De hecho, la idea y lo que surgió, y para nosotros es una cosa muy fácil de hacer y estamos encantados de hacerlo, es poner en contacto a todos los clubes de los países donde recalaron los barcos, ponerlos en contacto con la fundación a fin de que puedan participar en esa conmemoración, puedan acudir y puedan generar riqueza dentro de la zona. Entonces, eso que desde cualquier otro punto de partida sería complicado dar tal, bueno, si eso lo pide el Club de Jerez al Club de Guatemala, es que está hecho, es que no hay ningún tipo de problemas porque sabe que viene de... Entonces, los nexos de conexiones son fantásticos, son inmediatos, ¿no? Y son absolutos y pasan desde la seguridad, ¿no? De que... Mira, yo en conversaciones con el que era su presidente, amigo y al que le mando un enorme beso a don Francisco Pacheco, cuando hemos tenido reuniones hemos hablado sobre el tema. Me decía: Rafa, lo bueno de este proyecto del quinto centenario es que nos implica a todos. O sea, Sanlúcar puede ser punto de salida, punto de llegada, es una epopeya, pero es una epopeya magnífica que nos concierne a todos. O sea, embarcados personajes de Jerez, el vino de Jerez es muy presente en esa primera vuelta al mundo, en esas salidas expedicionarias hacia Nuevo Mundo, hacia las rutas de las especiarías, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que
Y tenía toda la razón. Yo le decía, es que tienes razón, porque es que bueno, es un bien para todos, para toda esta provincia de Cádiz. Sí, para toda la comarca, sí, eso está claro, y desde todos los ámbitos podemos aportar nuestro granito de arena, y ahí Rotary, ya te digo, con mucha facilidad puede decir, oye, vamos a volcarnos, vamos a hacer un proyecto de forma de que todos esos clubes puedan participar y puedan colaborar con las iniciativas que nos plantee Puerto de América. Pues la verdad que Sanlúcar está en plena ebullición, ¿no? En plena ebullición preparando, ¿no? Esa circunnavegación de la que esperemos que haga ya no solo una Sanlúcar más grande, sino en este caso una provincia y España más grande, porque es una epopeya única en este mundo. Nuestro club, además, aunque tiene el distintivo Club Rotary Jerez, acoge a mucha gente de la metrópolis, que yo le llamo, de todo lo que es la costa noroeste y toda esta zona de aquí. Tenemos socios de aquí de Sanlúcar, socios del puerto, socios de Chiclana, es decir, están integrados muchas personas a toda la comarca, y nuestro radio de acción, por supuesto, es en toda la provincia. Y desde fuera, Nicomé, desde los que estamos fuera, en ese caso, del engranaje de Club Rotary, ¿cómo nos podemos acercar? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos hacer, intentar poner nuestro grano de arena en todos esos proyectos? Pues nada, lo más importante es que, bueno, que cuando se tenga una llamada, o sea, una llamada de Rotary, se tenga la tranquilidad que se está contribuyendo con lo que sea, con la entrada. Aquí tuvimos, por ejemplo, en el Villamarta, un grupo de ópera de Sanlúcar que estuvo, bueno, pues con la entrada del Villamarta se estaba contribuyendo a un proyecto de tipo social. Entonces, simplemente asistiendo al proyecto, fomentando la asistencia, que se sepa que eso va directamente y está pensado y hecho para promover ayuda a los demás en su mayor extensión. ¿Cómo ves, socialmente, económicamente, las zonas de este triángulo, ¿no? Este triángulo de Jerez, el puerto Santa María, esta provincia de Cádiz, particularmente a título personal? ¿Cómo ves el problema de la industrialización de esta Baja Andalucía? Hombre, yo creo que estamos en un sitio fantástico, es decir, el triangulito nuestro yo lo llamo la metrópoli, es una maravilla. Lo que ocurre es que tenemos que hacerla sostenible. La sostenibilidad yo creo que es fundamental. A mí me decía un buen amigo, que ya el pobre no está con nosotros, que tenemos que ser camareros de Europa. Camareros de Europa significa simplemente atender a todo ese montón de turistas que también lo pasan y que hay que acogerlos aquí bien, porque realmente yo creo que es la industria que tenemos y la que tenemos que cuidar. Y para cuidarla tenemos que hacer las cosas sostenibles, tenemos que tener infraestructura. Ahora yo veo, por ejemplo, yo que soy una persona que se mueve mucho en la zona, hay zonas que se cierran. Sanlúcar se cierra en agosto, es imposible entrar en Sanlúcar. Hay que pensar que hay alguien que tiene que pensar las infraestructuras y pensar que esto que se pueda llegar bajo vía con cierta facilidad, que es imposible. En el puerto ocurre lo mismo. Jerez eso sí lo ha hecho bien, Jerez se ha avanzado y Jerez llegan muchas, y creo que está creciendo el turismo de forma tremenda, y la hostelería precisamente por eso, porque hay quien pensó y hizo unas infraestructuras para que eso ocurra, y ahí los que nos dirigen tienen que pensar a más de 4 años, que eso no ocurre aquí, claro. Porque todo el mundo piensa lo mismo, piensa en el voto. Si pensaran en la sociedad, si pensaran en la provincia, hay que pensar a mucho más de 4 años y hacer obras y hacer infraestructuras que permitan que esa industria que tenemos, que es el turismo, sea sostenible. Bueno, Nicomedes, es verdad que has comentado antes que los presidentes de los Rotarios rotan, nunca mejor dicho, era un año, ¿no? Su anterior presidente era José Briot. ¿Y cómo ha sido su función? ¿Cómo ha sido para ti también recoger el testigo de su trabajo? Fantástico. José Briot es un personaje curioso, es belga. José Briot se casó con una jerezana que trabajaba en Francia, era profesora en Francia, y él llegó también a París por circunstancias profesionales, y una vez que se jubilaron los dos, pues decidieron irse a vivir a Jerez. Él era rotario en Bélgica y se unió a nuestro club enseguida, y es muy peculiar por su acento, por su forma de ver las cosas, pero que
bueno, está perfectamente adaptado y yo creo que ha tenido un año estupendo en Rotary. Bueno, ahora la junta directiva que empezamos, vamos, yo estoy muy ilusionado fundamentalmente por la calidad de las personas que van dentro de la junta directiva. Es gente joven, con muchísimas ganas, que todo el que se ha acercado al club en los últimos años se acerca para decir qué hago y qué necesitas y en qué puedo ayudar, y eso da gusto, y cada vez que necesito o pido, enseguida están ahí, dejan sus obligaciones profesionales, familiares y atienden las necesidades del club. Yo creo que vamos a tener un año que ahora empieza un año estupendo y vamos a poder ayudar y bueno, de hecho ya hemos tenido reuniones con el responsable de Cáritas Diocesana en Jerez. Mañana nos vemos con la responsable de Acción Social dentro del Ayuntamiento, con Carmen Collado, y tenemos previsto también vernos en el Obispado. En fin, de alguna forma estamos recabando información de cuáles son las necesidades de la zona. Para estudiar qué proyectos hay que... estudiar qué proyectos son los prioritarios, porque está muy bien vacunar niños y tal, pero tenemos que mirarnos en la sociedad en la que estamos y en la comunidad en la que estamos, que hay mucha gente con necesidad. El otro día nos decía Paco Domouso de la necesidad de vivienda que hay, de cuánta gente hay en la calle, que no somos conscientes con esta crisis que se ha pasado, con el tema de familias monoparentales, y hay auténticas tragedias en la calle, y bueno, hemos recogido ese testigo y estamos pensando a ver en qué podemos... Es importante aunar esfuerzos, ¿no? Porque, y bueno, y a título, porque sí es verdad que los rotarios, en este caso con proyectos de todo tipo para la mejora de nuestra sociedad, en el mundo en que nos movemos, en el mundo en que habitamos, cómo son las relaciones con políticos, con estamentos sociales, porque siempre ahí es donde quizás encontramos el hueso un poco más duro, ¿no? Sí, bueno, en principio con nosotros es muy difícil llevarse mal, ¿eh? Nosotros no acogemos como te digo, somos apolíticos, acogemos a todo tipo de político que quiera venir a contarnos, y habitualmente nos dan acogida a las solicitudes que hacemos. Nosotros lo que, como siempre te he dicho, no pedimos dinero nunca, pedimos que las cosas provocamos que se produzcan, ¿no? Entonces siempre son sensibles a ceder un terreno, a agilizar una licencia, en fin, saben perfectamente... Agilizar esa burocracia, ¿verdad? Sí, en eso no tenemos ningún problema, tanto a nivel municipal como a nivel provincial con la Diputación. Siempre hemos tenido buena acogida, incluso en algún momento cuando ha habido hechos o circunstancias políticas concretas han venido a darnos charlas, a darnos... El otro día tuvimos al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos que está teniendo un crecimiento exponencial en Jerez, y vino Lorenzo Maura a vernos y nos dio explicaciones, y bueno, y eso nos ayuda muchísimo en nuestra labor y nos alienta y nos avanza los cambios legislativos, que eso nos viene de miedo. Hasta ahora en ese aspecto las relaciones han sido muy buenas. Nicomedes, también quizás para para nuestros amigos que desde fuera no conozcan o no hayan conocido el Club Rotary o los Rotarios, ¿nos puedes nombrar algunos de los, porque bueno, viendo los pilares importantes, ¿no? O la gente que siempre se ha sustentado los Rotarios a nivel internacional, ¿qué importantes personalidades han formado parte ahora mismo del engranaje? Bueno, el hombre de moda que tanto bien está haciendo a esta sociedad es el Papa Francisco. El Papa Francisco rotario del Club de Buenos Aires, y bueno, y viéndolo a él, pues sobre lo que es el movimiento rotario, la tolerancia absoluta que la ha demostrado, y bueno, la diversidad, lo que está haciendo este Papa es encomiable, ¿no? Pues bueno, esta es una persona dentro del movimiento rotario que de alguna forma lo define por su propia naturaleza. Pues bueno, Nicomedes, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero eso por otra parte es bueno, porque así tendremos la posibilidad de volver a reunirnos aquí en ese rinconcito y volver a hablar de esos proyectos que imagino que irán surgiendo día a día, ¿no? Será un placer volver, y te agradezco la acogida que has tenido en esta entrevista. El agradecimiento es mío por haberos acercado aquí. Simplemente, bueno, que tengáis toda la suerte del mundo, que este segundo ciclo de este 2017 acabe bien, y que los siguientes años pues podamos disfrutar de ese trabajo y de esos proyectos. Llevamos mucha ilusión, que yo creo que es el ingrediente fundamental para hacer un buen guiso, por supuesto.
Muchas bueno, gracias. Nicomedes, un placer. Igualmente. Amigos de Café de Levante, nosotros nos vemos para la semana que viene con nuevos invitados, con nuevos amigos, con nuevos proyectos encima de la mesa, arte, cultura, literatura, desde aquí, desde este rinconcito con puertas abiertas a la broa de Sanlúcar, a la broa de nuestra provincia de Cádiz. Nosotros les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Por mi parte, que tengan muy buenas noches y sean muy, muy felices. Eran las playas de Sanlúcar, de caballeros, señores y duques a caballo, y también follones, amadices y estiércol de titanes. Eran las playas de Sanlúcar, de espadachines, clérigos y capellanes, y además floricendos, endriagos, gandules y ganapanes. Eran las playas de Sanlúcar, la de doctos navegantes, floridas señoritas y curas oficiantes, y además venteros, maritornes y zancajos malandrines, azacanes, muleros, tartaneros y pícaros playeros. Era el muelle de Sanlúcar, oidores, contadores, soldados deshuesados y armados caballeros. Sí, eran las playas de Sanlúcar, y también rufianes, garambainas, mozuelas y jergones. 300 navíos entre Bonanza y Las Piletas. Todo un imperio en este rinconcito marinero, 200 o más. Naos de mercancías, de riqueza y porvenir, meses de carga, entre despensas y gentío, entre recompensas y parabienes, entre encargos y tributos, para nuestra tierra sanluqueña. Y luego las recuas, las mulas andantes por las calles de Sanlúcar, toda una pintura, 1000 o 1500, no sé si más, recuas en la calle Bretones, en el barrio alto, en el barrio bajo, cargamento, despensas y bodegas por rellenar, comerciantes sin desmayo, entre serones, todo lo que hubiera y más, de aquí, de allá, todo para la mar, y gente, mucha gente en el trasiego, todo un imperio de gentes, desde tierras catalanas, desde las Vascongadas, con aires de Extremadura, de Guetaria o de Toledo, de Mérida o Alcalá, y siempre Sanlúcar al fondo.